El proceso histórico conocido como la lucha de independencia, no solo en México, sino en todos los pueblos dominados a través del llamado colonialismo europeo, no es solo una guerra civil y de transición política y social. Obedece al sentido profundo de la liberación de los pueblos dominados. Si bien es cierto que la independencia se ubica como un hecho histórico aislado, también es cierto que no se puede obviar, como se pretende por gran parte de la Academia Oficial Capitalista, el contexto del llamado colonialismo. El día de hoy, en Los Rojos, analizamos estos procesos históricos a través de la mirada comunista y el llamado materialismo histórico. Quedan con ustedes los camaradas Jonathan Romero y Mauricio Rojas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludan Jonathan Romero y su servidor Mauricio Rojas en esta emisión de Los Rojos. La habíamos quedado a deber porque decidimos, por la coyuntura que sigue atravesando el diputado Fernando Noroña con respecto del INE, decidimos hacer un programa especial de Venceremos en ese sentido. Después, pues, compromisos míos de salud evitaron ya cerrar la semana y bueno, en esta nueva semana pues estamos reponiendo esta emisión de Los Rojos que va encaminado a yo diría que más que un análisis histórico, yo diría que va encaminado a una reflexión, pues sí, marxista, de lo que representa la lucha de independencia, no solamente en nuestro país, sino de cualquier pueblo, sobre todo en las que los europeos, las coronas europeas, consideraban las nuevas Indias, ¿no? Un terreno fértil para la expoliación, para la imposición sobre todo, no solamente de, de la cultura, ¿no? Sino de la llamada civilización, ¿no? Llegaron tratando de imponer su civilización y quitando eh, de alguna u otra manera, arrancando o intentando, porque no pudieron, arrancar a sangre y fuego toda la tradición y la cultura milenaria de estos pueblos, ¿no? Entonces, en particular, pues podremos hablar de México, pero pues prácticamente este análisis va en el sentido general de la dominación de los pueblos por otros pueblos, ¿no? Y yo quisiera, mi querido Jonathan, hacer una pequeña introducción sobre un tema que he estado tratando y he estado insistiendo, y que se presenta desde el nacimiento mismo de la imposición del capitalismo, ¿no? Porque estos pueblos, en nuestro caso los españoles, llega un puñado, que no eran tan pocos, pero bueno, llega un puñado de ese país a estas tierras con la finalidad de dominarlas. O sea, no llegan en buena onda, no llegan en expedición. Ya se tenía noticia de que en estos lares había unas tierras donde estaban pueblos, civilizaciones, y entonces llegan con toda la intención de dominación. Tan es así que de alguna u otra manera, el primer arremetimiento de esas embarcaciones, de esos desembarques en territorio mexica, vamos a decirlo así, en las culturas, que además es una tierra multicultural, propiamente el centro, el altiplano, donde ahora estamos nosotros, pues era dominado por los mexicas, ¿no? O por los aztecas, como quieran decirles, que realmente aztecas no existen como tal, son mexicas, ¿no? Aztecas es un concepto que le da la academia, cuando realmente pues el concepto original es mexicas. Pero bueno, y llegan a sangre y fuego, o sea, no llegan en buena onda, no llegan a saludar, no llegan, lo reciben, ¿no? Lo reciben, pero lo que reciben es el ataque a traición en esa primera incursión. Y, y yo quisiera, le digo, es un tema que he estado tratando, yo quisiera decir, ¿qué es lo que
la reflexión que quiero iniciar haciendo es, ¿a qué llegaron? ¿Cómo opera el famoso, la colonialidad desde el punto de vista de la imposición o del este despojo, que no se hace solamente de la riqueza natural, sino de los propios pueblos y de la subjetividad de los pueblos? Ese es un tema muy profundo. ¿Qué es la subjetividad de los pueblos? Bueno, en las ciencias sociales, en la filosofía seria, la subjetividad, y en eso profundiza muchísimo Engels, la subjetividad es el alma de los pueblos, es decir, el alma de las comunidades, porque la sociedad, como la conocemos ahora, es una imposición del proceso capitalista a través de la modernidad capitalista. Es decir, eh, los pueblos en grandes civilizaciones, porque no son las civilizaciones europeas las más adelantadas, grandes civilizaciones se desarrollan a través de lo que conocemos como comunas. E incluso hay digamos, un ida y vuelta, ¿no? Entre las culturas, hablando de nuestro país, de lo que ahora conocemos como México, hay un ida y vuelta, no solamente en el sentido multicultural, sino también en el sentido de dominación. Hay, son conocidas las guerras floridas, entre los tlaxcaltecas y los aztecas, el pique permanente entre esas dos culturas, que es bastante violento, incluso crónicas históricas dicen que en la invasión de los españoles, los tlaxcaltecas son, digamos que esbirros de ellos mismos y traicionan al pueblo azteca, que repito, se llama mexica. Son, digamos, los esbirros de los españoles que también son engañados por, por no dejarlo pasar, también son engañados y traicionados por los propios españoles, diciéndoles, bueno, pues vamos a dominarlos, nosotros les ayudamos a vencerlos y repartimos las tierras, ¿no? Cuando los tlaxcaltecas terminan siendo también bajo el dominio español. Pero ¿qué es la modernidad capitalista? Bueno, se impone principalmente a, tra, a través de la invención que conocemos actualmente que se llama sociedad. Cuando llegan estos pueblos, encuentran dos grandes problemas, las coronas europeas, en todos los pueblos, desde la Patagonia, incluso hasta arriba, hasta el norte, ¿no? Lo que es Canadá, lo que conocemos como Groenlandia, o lo que conocemos como el Polo Sur, ¿no? Alaska y todo eso. Se encuentran con el mismo problema en todos los sentidos. Se encuentran grandes extensiones de tierra ocupadas por un puñado de gente. Eso es muy importante. Es decir, hay grandes extensiones de tierra en cada uno de los pueblos, por ejemplo, hasta el centro de Estados Unidos hay una gran riqueza natural. Más allá, pues las condiciones climáticas son distintas, pero sigue habiendo una gran riqueza. Y sobre todo en la zona más golpeada, por la expoliación de la modernidad europea, es el centro de México y el Perú. ¿Por qué? Pues porque ahí encuentran los metales preciosos que van a ser extraídos y que van a ser probados abiertamente. Como decía un historiador, con toda la razón, estos cabrones no trajeron ni comida, ¿no? Ahora sí que trajeron lo opuesto. Era un viaje muy, muy largo. Llegaron con enfermedad, llegaron con muchísimas cosas y aparte, pues llegaron a ser recibidos primero cordialmente, a beber y a comer y después, pues desataron su plan de conquista. Pidieron refuerzos, se fueron implantando y se fueron asentando en estas tierras. Aquí lo importante hay que decir, ¿qué es lo que hicieron? Eh, en pláticas que tienen los monarcas con los propios, lo que ellos llamarían la Nueva España, y los que van a gobernar, pues tienen que hacerse cargo de la ayuda de las autoridades eclesiásticas, para no llamarles iglesia. Y las autoridades eclesiásticas dicen, pues tenemos que dominar al pueblo arrancándole su subjetividad. ¿Qué es eso? Pues sus raíces culturales. No conocen el Dios que nosotros traemos, tienen otro tipo de creencias, tienen otro tipo de voluntades, otra manera de ver la vida, de ver el cosmos, incluso lo tienen distinto
en la misma región. Es decir, los mexicas veían la manera de ver la vida y de tratar de explicar el cosmos, de explicar la naturaleza, a lo que se enfrentaban y lo que estudiaban todos los días, muy distinta de los mayas, muy, muy distinta, o de los totonacas, o de los toltecas. Tenían una raíz cultural, digamos, que era central, pero cada uno tenía sus propias consideraciones y sus propias investigaciones, sus propios estudios, porque eran pueblos muy estudiosos. Y en ese enfrentamiento con la naturaleza está la subjetividad, está la esencia de los pueblos. Bueno, pues las coronas europeas llegaron a estos pueblos a derrotar esa subjetividad. Y no solamente a derrotarla, es decir, a tratar de imponerse sobre la esencia de la gran multiculturalidad y de la potencia de cultura y de conocimiento y el legado histórico de nuestros pueblos, sino que a raíz de eso, la única manera de hacerlo era considerarlo sin alma, ¿no? Es decir, un pueblo que estuvo alejado durante miles de años, no sabemos cuántos, de esta cultura eurocentrista, con sus propias lógicas de creencia y de desarrollo y de civilización, ni más ni menos que las nuestras, estaban de pronto errados, tanto en la creencia divina como en sus propias consideraciones de la esencia de los pueblos. Eso es lo que debemos de celebrar. Es pregunta. ¿Eso es lo que deberíamos de celebrar cuando nos decimos que logramos la independencia? ¿O tendríamos que recuperar precisamente estas reflexiones sobre qué nos impusieron, qué es lo que pasó en esto y cómo actuaron estas coronas europeas en la dominación de nuestros pueblos? Porque no llegaron a civilizarnos. Y eso es muy importante, porque es una retórica que se llaman metarrelatos y que son la característica en ese momento de la modernidad capitalista y la característica que ahora, hoy mismo, estamos escuchando, que son los metarrelatos de la posmodernidad a secas, porque ya no hay una modernidad que explique solamente, perdón, una posmodernidad que explique solamente lo capitalista, ¿no? La posmodernidad ya es neoliberal, ya es capitalista en sí misma y es un relato falso, es un relato de engaño, es un relato de simulación. ¿Por qué? Porque, como lo dijo eh, Yupanqui, ¿no? Ahorita no lo recuerdo, un indígena peruano, eh, en los tiempos de Marx, fíjense, en los tiempos de Marx dijo, no hay, y al escucharlo, vamos, no lo escuchó, pero llegaron las crónicas de eso, de eso, y Marx en la reflexión de esas crónicas en la prensa decía qué poderosa frase, decía, no hay pueblo que se pueda concebir como libre si oprime a otro pueblo. Y Marx en esos momentos, la reflexión que estaba haciendo y algunos textos que por ahí están, estaba hablando acerca de la situación que pasaban las Irlandas y la Escocia con respecto a la corona inglesa, ¿no? Y es eso, es precisamente eso lo que yo propongo en esta reflexión. Doy paso al desarrollo de Jonathan y terminé de desarrollar la idea. Esto es nada más el preámbulo de saber en qué terreno de los eventos de independencia nos vamos a manejar durante la próxima hora. Adelante, mi querido Jonathan, es todo tuyo el micrófono, te doy esa preparación del tema y obviamente, pues dale por donde quieras, hermano. Buenas noches y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Sí, bueno, antes que nada agradecerle a los compas y a los camaradas que nos sintonizan, ¿no? Y que nos ven, algunos en diferido, otros en el momento en que se publica y otros tantos, pues, mucho después, ¿no? Pero siempre es bueno a todos, saludarles, ¿no? También ahí vemos que hay algunos que hacen algunos comentarios, en el afán, ¿no? De las mejoras, principalmente las audiocolumnas, también se me ha olvidado, ¿no?
y también en las audiocolumnas en YouTube existen algunos comentarios, entonces pues agradecerles sus comentarios, siempre son bienvenidos cada uno de esos comentarios. Eh, y sobre el tema, yo creo que habría que también tomar en cuenta que la independencia no es un hecho fortuito, ¿no? O sea, es decir, como que parece, y la narrativa tradicional es de que, no sé, eran ciertas élites que están encontradas ahí, ¿no? Los españoles viejos, que, 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 que los denomina la literatura oficial como los peninsulares en México, y tienes el otro lado, estos nuevos españoles mestizos más o menos, ¿no? Que se llaman criollos, y que hay una disputa interna por el control político, y entonces vendría siendo la independencia el resultado de intereses de grupos facciosos que solamente quieren cambiar el control, ¿no? Y entonces lo que no nos damos cuenta, ¿no? Es que la ola de rebeliones al interior de la corona, cuando llega la corona, pues no se dio en 1810, por ejemplo, ¿no? 1790, 1810. Es más, si uno se pone un poco a ver el origen de la independencia, es mucho antes que la propia Revolución Francesa. Ya hay textos, por ejemplo, que hacen mención que, de hecho, la Revolución Francesa podría tener vínculos muy importantes con las revueltas haitianas, ¿no? Donde hay un sujeto ahí histórico muy importante en esas revueltas en Haití y en Puerto Rico, ¿no? Que era pues como el Robespierre, ¿no? De Haití, o era como, no sé, como el jacobino, ¿no? Así se llama el texto, ¿no? El jacobino negro, porque es este personaje, ¿no? Que tiene toda una herencia y que parece ser, por ahí mencionan, que ese pensamiento estaba muy desarrollado mucho antes que la propia Revolución Francesa. Pero el contexto es ese, ¿no? O sea, el contexto es que la independencia no resulta del conflicto entre clases sociales, y que en ese conflicto entre estas élites, ¿no? Entre estas élites, ahí es donde se origina la fractura, ¿no? Como de alguna manera no lo han querido como que mencionar, ¿no? O sea, es un problema entre Hidalgo y no sé, el virrey, ¿no? No, son movimientos telúricos, sociales muy amplios, que tienen su origen en el mismo nacimiento de la colonia. O sea, es decir, las rebeliones en América Latina mm, nunca dejaron de existir, siempre estuvieron presentes, desde el propio nacimiento de esto que podríamos llamar colonialismo, ¿no? En donde España entra, y cuando entra está el proceso y al continente, lo hace a sangre y fuego. O sea, eso también es cierto, ¿no? Aquellos que nos quieran decir que no, es que los españoles nos vinieron a civilizar, bueno, pues qué tipo de civilización se están imaginando, cuando realmente hubo sangre y fuego y hubo heridos y muertos. La llegada de los esclavos no tiene que ver con que no querían explotar a los indígenas, ¿no? Era porque ya los habían explotado y habían aniquilado gran parte de indígenas y gran parte de la población. Bueno, gran parte de la población fue exterminada por la violencia en las guerras, por la violencia que significaba también la conversión de las antiguas culturas a la católica, y finalmente por la explotación tan garrafal y tan agresiva que fue la colonia. O sea, la colonia no fue únicamente una imposición ideológica, política, económica, ¿no? Pues fue una imposición de violencia física, en donde, si nos da tristeza lo que pasó en la famosa acumulación originaria en Inglaterra, si hiciéramos una una historia de la acumulación originaria en México, pues ahí les cuento, ¿no? Y entonces hay conflictos socioterritoriales al interior del continente y del país, que podríamos decir que inician en 1521, y que no han terminado, ¿no? O sea, son tensiones socioespaciales que siguen pasando, y que en la independencia lo único que podría diferenciarse es el grado de la explosión de la lucha, ¿no?
y en donde se abre una oportunidad para que las clases, tanto dirigentes como las clases dominadas, puedan encontrar un nuevo rumbo, ¿no? Y se juegan dos proyectos políticos, ¿no? Se juega el proyecto político de las élites, estas élites nuevas que le quieren arrebatar el poder a los peninsulares, que estarían basadas principalmente en la figura de Miguel Hidalgo y de Iturbide, ¿no? Son estas figuras icónicas que son muy importantes recuperarlas. Josefa Ortiz, ¿no? Pues también, ¿no? O sea, está allí, ¿no? Entre otras tantas y tantos. Y está el otro proyecto, que sería el proyecto, me parece que más acabado de este jacobinismo mexicano, que es Morelos. La dimensión política de poder entender a Morelos dentro de la correlación de fuerzas que significaba la libertad en un pueblo que se concibió oprimido. Entonces, es un juego muy importante. Ya eso mismo, habría que agregarle una tercera dimensión sobre el pípila, ¿no? O sea, la figura del pípila ha sido muy poco valorizada. O sea, no es el pípila no es únicamente una carne de cañón, ¿no? Que se pone atrás una chingada, una piedra, ¿no? Y va a sacrificarse por el bien de todos, ¿no? Sino es una figura política revolucionaria que esconde muchos matices de la lucha que no están presentes y que se han olvidado permanentemente. O sea, ¿quiénes fueron los grandes héroes? ¿Quiénes fueron los grandes protagonistas de la Revolución Mexicana? Pues no fue un pípila, fueron todos los pípilas. Y los pípilas son esa clase trabajadora, ninguneada, totalmente denigrada por el colonialismo, que en algún momento dijeron basta y tenemos que romper las cadenas de opresión. Entonces, la independencia es el inicio que no ha concluido de un proceso histórico en donde los trabajadores y las trabajadoras dicen hasta aquí y queremos otra cosa. Es inconclusa porque no terminó su obra, pero abre una nueva, un nuevo hito histórico que se va a ir desarrollando de 1810 hasta nuestra época en muchas fases de desarrollo, en donde hay tensiones políticas y por supuesto la madurez se va incrementando. Pero la conclusión política de la independencia es que pues solo los mexicanos pueden salvar a los mexicanos. Por eso me gusta mucho esta idea de volver a retomar al Pípila, porque el Pípila, aunque Marx todavía no había nacido, pero podría ser esta alegoría del marxismo, en donde solo la clase trabajadora puede salvar a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, solamente el Pípila, ¿no? Está asumiendo su compromiso político, su compromiso militar y su compromiso con la sociedad, se, se pone en la espalda una piedra y va con todo para poder derrotar al ejército contrarrevolucionario de aquel entonces y bueno, pues abre toda la veta para que entonces la ofensiva pueda desarrollarse, ¿no? Pero creo que esas son las ideas que yo quisiera comentar como punto de referencia, en donde, pues bueno, la idea general es que la independencia no es una ocurrencia, sino es una manifestación de la lucha de clases que derivado del poco desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y las trabajadoras, pues no pudieron conseguir la gran hazaña, ¿no? Así como los noroñistas soñamos con asaltar el mundo, también en aquel entonces los indígenas y las indígenas soñaron con asaltar el mundo, con asaltar el cielo, solamente que ellos no pudieron. No pudieron, hay condiciones históricas que no se lo permitieron y de madurez política, pero creo que fue la primera base para poder penetrar, y en donde sigo mencionando, ¿no? El jacobinismo negro se vuelve presente desde Haití hasta México, ¿no? El gran jacobino más importante en Latinoamérica, pues es Pavón, ¿no? Y creo que al no poder construir Pavón esa hegemonía, pues la conclusión de la independencia va a ser totalmente diferente a lo que prometió, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante y me gustaría solamente dejar ese punto de partida que es simplemente la promesa de algo que tendrá que venir, ¿no? Y así hay que tomarlo, ¿no? Ahí la dejaría. Sí, y fíjate que
haces una reflexión profunda y yo quisiera apuntar sobre el punto de digamos que el apuntalaje, el apuntalamiento, perdón, del proceso capitalista en Europa se da a través de la expoliación colonial. Es decir, es reconocido por Marx en alguno de sus textos que es precisamente la riqueza extraída de los pueblos indígenas de América, y son no solamente de América, también del África, lo que impulsa, digamos, lo que cimenta lo que ahora conocimos como capitalismo. Y yo me voy, regresando al perfil que quiero tomar, yo me voy, si me lo permites, Miguel y Jonathan, a leer 3 párrafos de un texto propio, un texto mío, ya muy viejo, que encontré por ahí al estar revisando esos viejos textos eh, y que los he estudiado y algunas veces, algunos de veras sin soberbia, digo, me sorprenden, eh, eh, porque era muy difícil que esos textos se publicaran en esos tiempos, ¿no? Se hicieran públicos y ahora hay una libertad de poder hacerlo, porque verdaderamente se consideraban son textos de ciencias sociales, ¿no? De reflexiones de ciencias sociales, digamos, pequeños ensayos. Entonces me voy a permitir leer los primeros 3 párrafos sobre una reflexión que su servidor estaba haciendo con respecto precisamente al proceso colonialista en México. Dice, la modernidad capitalista se impuso principalmente a través de la invención de lo que conocemos como sociedad. El supuesto desarrollo de los pueblos hacia la modernidad incluyó como ariete principal el desprecio a la organización milenaria de las comunas. Ese desprecio impactó principalmente, como se había planeado, a la organización económica y política de los pueblos. Se impuso la idea de desarrollo civilizatorio que incluía la concentración de la producción industrial en lo que hoy conocemos como ciudades. Por cierto, doy un apunte al calce, ¿no? La etimología de ciudad tiene que ver, digamos, se emparenta con la palabra civilización. Todo este pavimento, todo esto pavimentó, perdón, el proceso de la degradación de la comuna y lo que hoy conocemos como provincia o pueblos. Se fue deteriorando el trabajo del campesinado, que fue despojado de las tierras productivas para establecerse como empleado de los grandes capitales. Se estableció la explotación de un sector que de inmediato fue situado como la base de la pirámide social que se construía con despojo, violencia y racismo. Muchos de los pobladores de esas provincias no solo fueron arrojados a la pobreza social económica, sino que fueron obligados a buscar la sobrevivencia emigrando a las ciudades. Nacía lo que se conoce como mano de obra barata, pero ahí no acabó su deterioro y degradación social. A los trabajadores de la tierra se les sobaja groseramente a través de la perversidad de considerarlos salvajes, incivilizados y con ello de la más baja categorización social. En tiempos de la colonia, la imposición del relato de modernidad burguesa, conocido como Evangelio, no fue otra cosa que la pretendida pulverización de la humanidad originaria de nuestros pueblos, conocida como la subjetividad. Esta subjetividad es el resultado de cientos de años de cultura y de desarrollo de la convivencia en comunidad. La burguesía, a través de la mano ejecutora de la Iglesia Apostólica y Romana, construyó una nueva moralidad, creó el concepto de llamarle costumbres paganas a las raíces culturales milenarias de la indigeneidad, llegó a considerarlos como seres sin alma, impone con violencia física y monstruosas torturas los dogmas religiosos que acompañaron como el arma más poderosa las creencias atrasadas, entrecomillado, e incivilizadas, entrecomillado, de seres humanos que se ha demostrado pertenecen a un eslabón muy importante de la historia de la humanidad. Quiero parar ahí el texto es de 20 páginas, de 20 cuartillas, pero quiero parar en esos 3 párrafos porque es la reflexión que durante todo este ensayo hago. Primero hago un proceso histórico de lo que conocemos como la modernidad capitalista, que es este proceso civilizatorio de la profundización de los procesos productivos a través de la revolución industrial. Y lo traigo hacia el proceso de la civilización, de la imposición del colonialismo en nuestros pueblos. Y es exactamente lo mismo, produce la misma receta, produce el mismo proceso. La única diferencia es que aquí en los pueblos de América
es tan poderosa la raíz cultural de estos pueblos que incluso de manera simbólica, y no creo tan simbólica, pero se puede tomar como un simbolismo a partir del desarrollo del estudio de las ciencias sociales sobre este tema, que las grandes iglesias, las grandes catedrales de la colonia, que construyó la colonia en nuestro país, están sobre los vestigios milenarios de las raíces culturales de nuestros pueblos en ese mismo sentido, en la adoración específica, que ellos llamaron pagana, específica de cómo, olvidemos de las deidades, sino de cómo enfrentaban, cómo trataban de reconocer, de tratar de pensar y de explicar dentro de su cultura milenaria nuestros pueblos con respecto a la convivencia natural, la convivencia de todos los días con la naturaleza y lo que se desprendía de la misma. Le tenían un gran respeto a la naturaleza, a su tierra, a lo que les daba de comer, a lo que les eran dadores de vida. Siempre las civilizaciones, esas civilizaciones milenarias, estaban junto al agua, a ese dador de vida por excelencia, a ese que sin el agua no existe la vida en nuestro planeta. Todo eso, ellos, las lluvias, los grandes terremotos, porque había grandes terremotos, cómo se enfrentaban a las condiciones de la misma naturaleza, las famosas, repito, lo dije al principio, las famosas guerras floridas. Las guerras floridas no eran otra cosa que la adoración o era la manera de explicar para tratar de que lloviera y que a partir de la lluvia se pudiera tener una, una cosecha rica. Es decir, su principal objetivo siempre era la supervivencia a partir de la elaboración de ritos que iban en el sentido de la gran fertilidad. Lo digo como burla, la gran fertilidad pagana, ¿no? A cambio de esta supuesta modernidad, supuesta civilización que llegó a expoliar las grandes riquezas de estas tierras americanas, ¿no? Porque no hay continente del planeta más rico que el americano. Era un gran botín. Sigue siendo un gran botín. Y esa es la reflexión que quiero hacer, mi querido Jonathan, porque si bien es cierto que los contextos históricos, y me parece muy, muy acertada esa figura que haces del Pípila, porque es eso, es simbólica, es muy poderosa como un acto revolucionario de este gran mexicano. Pero existen, por ejemplo, estas imágenes míticas un poco falseadas, yo diría, no podemos demostrarlo, pero después de haber estudiado un poquito en libros que hablan acerca de los viejos códices, tanto mayas como mexicas, en esas consideraciones culturales de recuperación de nuestras raíces que se han tratado de hacer o que se intentan hacer a través de programas serios, de gente muy, muy seria al respecto de esas, y curiosamente, y eso es muy vergonzoso, no porque seamos falsos nacionalistas, pero esos desarrollos, por el tipo de gobierno que tuvimos antes, ese tipo de desarrollos de investigaciones y todo serias, pues normalmente son de europeos o de norteamericanos. E incluso hay un canadiense que tiene grandes estudios al respecto y que tiene grandes libros, desgraciadamente no publicados en español. Pero debo decir algo, ese desarrollo de tratar de recuperar cómo nuestra civilización, y civilización multicultural y riquísima, tenía un proceso de esencia, esa es la palabra, ¿no? Que llamamos o que conocemos en el estudio de las ciencias sociales como subjetividad, que es, que es eso que distingue a los pueblos, que distingue a las personas, que distingue a las comunidades. Y debo decirlo que es en el sentido que explica Jonathan con respecto a las bajas, es el magnicidio más horripilante que se haya dado en la historia de la humanidad. Lo que hicieron las coronas españolas, la corona inglesa en la zona norte del continente y la corona portuguesa y la corona francesa en la zona de Haití, por ejemplo, que nada más por dar un ejemplo, lo que resaltaba Jonathan es importantísimo. Haití es el primer país de América que logra su independencia. Después le seguirá Puerto Rico, por cierto. Les impusieron ahí
un país que se llama República Dominicana, sin hablar mal de los dominicanos, pero es una imposición, una división de terrenos. Cuando Haití logra su independencia de la corona francesa, y vemos lo que pasa, incluso el gobierno independiente de Haití financia a Simón Bolívar en el proceso de independencia de las Américas, ¿no? De lo que conocemos ahora como la Nueva Colombia, digamos así, que era la Gran Colombia bolivariana, ¿no? Y en ese proceso es precisamente el gobierno independiente de Haití que financia la lucha en un momento determinado del propio Simón Bolívar. Por eso es muy importante entender que estas luchas de emancipación tienen que ver de alguna u otra manera con lo que Marx después escribe, tienen que ver de alguna u otra manera con el proceso del capital y no solamente del capital de Karl Marx. ¿Y por qué lo decimos? Porque tiene que ver con la emancipación y con la acumulación originaria y tiene que ver con cómo nace el capitalismo en el mundo. El capitalismo en el mundo nace a sangre y fuego, nace con muertos y no con cientos ni cientos de miles, con millones de muertos. Sale bajo la imposición de entes de dominio y de poder que son muy miserables, como lo es la Iglesia Católica, todavía hasta nuestros días. Son entes, esta reflexión que hago la saco de una clase que tuve teníamos clases de marxismo con algunos grandes maestros que yo les tengo un gran cariño, un gran respeto y un gran recuerdo, y uno de ellos decía, es que el Evangelio es el metarrelato, lo que hicieron en América con el Evangelio es construir el metarrelato de la pulverización de la subjetividad indígena a través, fuerte lo que voy a decir, a través de la objetividad de la burguesía europea, de la burguesía colonial. Y lo que estoy diciendo es que el Evangelio es un ariete de dominación desde el punto de vista de cómo se utiliza en nuestros pueblos. Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? Eh, Adelante, mi querido Jonathan, dale, todavía tenemos 20 minutitos, hermano. Dale, mi hermano. Sí, no, no está muy bien. Sí, bueno, me parece que lo más importante dentro de esta fecha, dentro de esta conmemoración que fue hace, bueno, ya, cuando estamos grabando es el 22, ¿no? Pero era el 16, 15, 16. Lo más relevante es como que poder colocar en el centro que hay una necesidad histórica que no se cumplió y que se tenía que cumplir en ese momento, ¿no? La independencia no puede ser leída y no debe ser leída como nos la han querido plasmar la literatura burguesa. La literatura burguesa va a hacer de la independencia pues, una caricatura, ¿no? O sea, son villanos contra héroes o, o proyectos encontrados entre civilización y no civilización. Y lo que tenemos que encontrar es que en el fondo es la lucha de clases permanente, ¿no? O sea, es una lucha de clases permanente, es una revolución permanente en todo el sentido de la palabra, o sea, porque no aparece allí, sino que se extiende antes y se va a profundizar después, ¿no? O sea, lo interesante es cómo permanentemente hay esas resistencias y esas resistencias exigen de alguna manera que las cosas que impulsa el capitalismo pues tengan que ser rebasadas o tengan que ser transformadas. Esa es ese es el gran apotema. Es decir, la población no se movilizó porque seguían a Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, no fue un acto heroico de Miguel Hidalgo que salió con la Virgen de Guadalupe y les dijo, vámonos a echar madrazos, y todos dijeron, no, pues vámonos, ¿no? O sea, el líder lo dice, el líder lo hace, pues lo seguimos. Esas viejas narrativas, ¿no? Del mesianismo, ¿no? De los héroes, ¿no? Estos héroes que se narran y esos héroes que se mistifican, ¿no? Los caudillos,
pues eso es lo que hay que romper, ¿no? Porque en todo caso, eso es lo que seguimos sufriendo. O sea, estamos esperando a un caudillo, estamos esperando a un héroe con dotes metahumanos que resuelva los problemas que tenemos que resolver nosotros. O sea, Miguel Hidalgo dio lo que tenía que dar porque había un pueblo que soportó esa, ese arrebato de rebeldía. O sea, si Miguel Hidalgo no había tenido detrás de él un contingente decidido a romper las cadenas que habían impuesto el Imperio Español, no, eh, no hubiera hecho eso Miguel Hidalgo. O sea, Miguel Hidalgo logró lo que pudo lograr porque tuvo gente al lado de él, ¿no? Y sus propios límites tienen que ver con el nivel de conciencia del movimiento en el cual estaban. O sea, el movimiento no dio más porque la madurez política de los dominados no estaba a la altura de las circunstancias. O sea, se abre una línea revolucionaria, una línea de rebeldía, pero no logró madurar lo suficientemente para poder dar ese golpe de autoridad que necesitábamos que se diera, ¿no? Entonces, son dos puntos centrales, ¿no? El primer punto central es, bueno, dejar de manifiesto que son los trabajadores o son los indígenas los que hicieron posible ese hecho histórico que hasta hoy retumba en nuestras conciencias. Y en segundo momento, pues hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? O sea, ese movimiento popular, ese movimiento de masas, necesitaba madurar políticamente, ¿no? Necesitaba madurar políticamente para poder entender las diferentes conexiones que tenemos que dar para poder asaltar el cielo, ¿no? Y hoy estamos en la misma situación, ¿no? O sea, hoy parece ser que la independencia se nos vuelve a reeditar, ¿no? Como ya se reeditó en el 57 del siglo XIX, como ya se reeditó en 1910. Es decir, ha habido como que reeditándose este proceso en donde de tantas injusticias que venimos acarreando, permanentemente seguimos luchando o, o explotan las luchas, ¿no? En el 57 era el tirano Santana, en el 10 era el tirano Díaz, y hoy es la tiranía del neoliberalismo, ¿no? En el 1810 fue la tiranía, ¿no? Es esta tiranía de la colonia, de los peninsulares, y entonces lo que tenemos que empezar a entender es que esas tiranías que se han ido reeditando en estas fases históricas, en donde en cada momento histórico aparecen caudillos, bueno, pues en primer lugar es que no son esas tiranías por esas tiranías, sino es el sistema capitalista. Lo que tú ya habías mencionado, ¿no? O sea, es un sistema muy complejo que permanentemente está activando mecanismos de dominio y de saqueo permanente en nuestra región. Y segundo, que en cada fase histórica no son los caudillos los que mueven la brújula hacia el lado de la revolución, sino es la clase trabajadora que en el fondo, ¿no? Está impactada por toda esta tiranía, ¿no? Expresada el capitalismo en sus formas tiránicas, los peninsulares, los llamados conservadores, los científicos, ¿no? Y hoy en día los neoliberales, bueno, pues tiene que ver con que es el sistema capitalista, pero que esas tiranías lo que generan es una implosión en la clase trabajadora, y al final la clase trabajadora dice hasta aquí. Pero el punto central, ¿no? Es que el límite es que seguimos en estas dinámicas caudillistas, ¿no? Anteriormente era Miguel Hidalgo, después se volvió Benito Juárez, después fue Carranza, o antes el caudillo más importante, Madero, ¿no? Y ahora es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, o sea, hay que tomar en serio la independencia porque las lecciones están allí. O sea, no podemos seguir pensando que eso que fracasó, lo debemos endiosar, ¿no? Y el problema, y cerraría con eso, es que ese es el problema, ese es el verdadero problema a mi punto de parecer. Pues el problema es que seguimos pensando, ¿no? Que fueron los caudillos y no fue el movimiento social, ¿no? Y debemos de ser nosotros lo suficientemente serios para plantear que es el movimiento social y que el caudillo estaba a la altura del movimiento social
Y si no logró más, es porque no había esa madurez política o esa revolución de las conciencias. ¿A qué estamos llamados? Pues estamos llamados a terminar la obra de la independencia, y la manera de poderla terminar es que podamos dotar a los dominados de esa conciencia política para que logren esa madurez, y dentro de esa madurez pues podamos terminar con esa promesa, ¿no? ¿Y cuál es la promesa? Lo que dice un poco este autor sobre la revolución rusa, pues que la clase trabajadora asalte el cielo, ¿no? Que podamos asaltar el cielo como alguna vez nuestros maestros bolcheviques lo lograron en el 17, ¿no? Pero bueno, me parece que es el gran compromiso, ¿no? Estamos en esa transición y creo que leer la independencia en clave revolucionaria y poder de ahí de desarrollar estas tres fronteras que hemos estado, que transitamos, ¿no? Porque a veces dicen que nada más fueron tres transformaciones. Bueno, bueno, sí, son las tres importantes, ¿no? Es la independencia, las reformas y por supuesto la revolución. Pero creo que en el fondo hay que decir que no es la independencia, no son las leyes de reforma, no es la Revolución Mexicana, sino las tres, y la que estamos viviendo hoy es una gran revolución social. Es esa gran revolución social que estamos viviendo, o sea, es decir, lo que inició ahí fue una revolución social, que hemos dejado de entender ese proceso y que hasta este momento seguimos en esa revolución social, solamente que el termómetro pues va cambiando, ¿no? Llega momentos en que son picos y ahora estamos en otro pico muy importante, pero no es una independencia, no es una reforma, no es una lucha de reformas, tampoco es no es una guerra civil, porque la misma Revolución Mexicana nada más tiene el nombre de revolución. Generalmente cuando se hacen los análisis se queda en una guerra civil, únicamente una guerra civil, entre dirigentes, y la cuarta transformación parece que es una transformación política, ¿no? Y cuando realmente esos cuatro momentos, junto, yo también añadiría a Cárdenas, es una revolución social permanente. Hay una revolución social permanente, y esa revolución social permanente es lo que abrió la independencia, ¿no? Y en eso estamos, y en eso andamos, entonces, pues el compromiso es, pues, poder finalizarla, ¿no? Lo podremos hacer en esta cuarta transformación, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? En las próximas fases de la lucha de clases. Ahí le dejaría. Perdón, fíjate que sí, Jonah, aquí hay algo que es muy importante, ¿no? La reflexión que haces, que era con lo que quería cerrar, estamos ya en el cierre. La reflexión que haces de las transformaciones de este país no son grandes hechos históricos, en sí mismos lo son, pero a lo que yo me refiero es que en la profundidad de la reflexión marxista, en los acontecimientos, han sido intentos de quitarse el yugo en diferentes etapas de, de, de intereses, sobre todo extranjeros. Hay que decirlo claramente, ¿no? Primero en el proceso, porque México como nación, dentro del relato de la objetividad burguesa, México como nación nace con la independencia, ¿no? Y parece que nos hicieron un favor, ¿no? De civilización y de concebirnos como una nación independiente. Parece que nos hicieron un favor, pero no, no es así. Esta zona geográfica, para no llamarle nación y caer en ese mismo relato, esta zona geográfica fue fundada hace miles de años y tuvo su propio desarrollo, la construcción de su propia subjetividad, la construcción de su propia riqueza cultural, y que está ahí todavía, está ahí luchando en estos tiempos, pasándola de reforma, como bien lo dices tú, tratando de superar el yugo de haber quitado a un presidente constitucional como era Juárez, e imponer a un nuevo dirigente extranjero, como era Maximiliano, bajo el principio del eurocentrismo, ¿no? Por eso cuando a los marxistas nos dicen eurocentristas, pues no tienen idea de que un marxista mexicano lo que repudia es precisamente el eurocentrismo, ¿no? Lo que terminó repudiando Marx, ¿no? En esos últimos textos que
que se recuperan. Pero después de ese proceso viene el revolucionario, que es exactamente lo mismo, ¿no? Aunque es la figura mexicana de un dictador como Porfirio Díaz, tiene todo el aparato francés, tiene todo el aparato norteamericano atrás para la expoliación de las grandes riquezas de este territorio, que no eran en ese momento otras que no fueran el petróleo. El petróleo mexicano era el motor de desarrollo de de lo que después sería a mediados de ese siglo la gran cultura de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La estructura, la maquinaria de la Segunda Guerra Mundial, pues fue a través del British Petroleum establecido en México en los tiempos de Porfirio Díaz, y toda la riqueza de ese petróleo, pues estableció lo que sería la maquinaria de guerra que después tendría sus objetivos hechos en lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de todos esos procesos donde pareciera que la clase trabajadora, el pueblo, para que no nos digan marxistas ortodoxos, ¿no? Que el propio pueblo busca siempre y lucha palmo a palmo, hombro con hombro, la liberación, la emancipación de su clase, esos herederos, ¿no? De esa clase trabajadora, esos herederos de los viejos indígenas, de las viejas culturas indígenas que vinieron aquí a tratar de ser destruidas por las coronas europeas, renacen en la lucha reconocida por ellos como una lucha de clases, y logran o tratan de ir quitándose esos permanentes yugos que tenemos. Por eso el concepto de revolución permanente, que bien dijo Jonathan, es el concepto primigenio de la revolución social. La revolución social no termina nunca, nunca triunfa, siempre tiene que estar tratando de implementar la vanguardia de la emancipación de los pueblos, porque si nos quedamos en resistencia, nos recetan la misma durante cada una con sus propias particularidades, pero también ellos lo tienen perfectamente claro. Los ladrones, los rateros, los impositores, los asesinos, los que quieren la riqueza de estos pueblos, tienen claro que su ataque, su opresión, su dominio es permanente, que debe de serlo. Y nosotros tenemos que tener la claridad que nos dan los textos de Karl Marx, que nos da el estudio de las ciencias sociales en estos hechos históricos, que la revolución tiene que ser permanente, que no podemos estarnos esperando a la cuarta, a la quinta, a la sexta, que nuestros hijos, nietos y descendencia no podría estar peleando en 200 años una séptima transformación. Eso no debe de ser. De una vez por todas, tenemos que tomar el toro por los cuernos. Por eso es importante la capacidad de análisis y la capacidad de reflexión sobre estos hechos históricos. Por eso nosotros apelamos a que la politización y la famosa revolución de las conciencias vaya en el sentido de este tipo de esfuerzos como el que hacemos Jonathan y un servidor, sin que suene eso soberbia, ¿no? Dar la claridad desde un punto de vista crítico, desde un análisis que tiene que ver con el proceso marxista de todos estos hechos históricos, porque nos darán la claridad de qué es lo que está ocurriendo en nuestros pueblos y cómo podemos nosotros enfrentar con la lucha desde nuestra trinchera en estos momentos, que no es una transformación armada como sí lo fueron las otras tres. Tenemos que tener la claridad de que esa suerte, permíteme la palabra, mi querido Jonah, esa suerte de no tener que poner el pecho a las balas en estos momentos tiene que ser valorada para no tenerlos que poner en 5, 10 o 15 años si estos mequetrefes vuelven a tratar de imponer de alguna u otra manera procesos como los que ahora narramos y que a partir de la lucha de independencia reflexionamos. Esa es la reflexión que yo dejaría para el final. Jonathan, no sé si quieras agregar otra cosa, pero esa es la reflexión que yo dejaría a partir de lo que yo, del perfil que yo tomé de la reflexión de los procesos revolucionarios, digo, de los procesos colonialistas, y por qué se lucha por esta supuesta independencia, y con los puntos que dice por conocer. Tenemos 5 minutitos, mi querido Jonathan. Dale, mi hermano, cierras y despedimos. Pues solamente mencionar que en la misma construcción de la independencia, para no a lo mejor forzar el análisis a otros lugares que son necesarios, pero creo que una de las posibles situaciones que tenemos que recuperar es que emerge esta contradicción entre el mundo civilizado
como lo quiere resumir la burguesía, al mundo primitivo, ¿no? Y recuperar que el mundo primitivo no es tan primitivo, ¿no? O sea, lo que deja ver la independencia o esta primera fase de la revolución social en América Latina es que no éramos y no somos tan primitivos como nos han querido someter. O sea, cuando nosotros decimos y abrimos el espacio que en Haití ya existían jacobinos mucho antes de que hayan llegado a Francia, es porque hay que recuperar que no éramos tan desfasados, ¿no? Nos han querido vender la idea de que nuestra independencia fue importada, ¿no? Es decir, que fueron los franceses los que, o sea, aquí estábamos a toda madre, ¿no? O sea, no había ningún problema y llevamos criollos a Europa y leyeron a los franceses y entonces dijeron, ah, chingado, ¿no? Pues hay que hacer una revolución acá cuando realmente no, o sea, las condiciones estaban aquí dadas para una revolución social de esa naturaleza. Y ese es el problema, ¿no? O sea, cuando nos dicen que nuestro movimiento es independiente o es una independencia, nos están bajando el grado, porque la independencia sí está un poco más abajo, ¿no? De una revolución. Entonces, en Europa sí fue una revolución, ¿no? Que sí la fue, por supuesto, eso nadie se lo va a regatear a Francia, pero lo que sí nos regatean es a nosotros, que no hicimos una revolución, cuando realmente sí la hicimos, y que su inspiración en muchos de sus aspectos estaba mucho más avanzada que la misma Revolución Francesa. O sea, pero simplemente es que seguimos nosotros creyendo que nuestro mundo sigue siendo primitivo, ¿no? Y en ese sentido, pues la recuperación, y creo que lo que nos invita también un poco a la independencia, es que la recuperación de nuestra propia cultura. Es decir, hay cosas al interior de nuestra historia, como esta gran historia de los pueblos originarios que hoy se les llaman, estas culturas milenarias que tú ya bien comentaste, que eran, eran muy ricas por su misma composición, pues ya eran modernas. Yo quisiera finalizar con eso, ¿no? O sea, ya eran modernas. O sea, mientras los europeos andaban ahí jugando con los números romanos, aquí en América o en la región, ya se había desarrollado, por ejemplo, el cero, ¿no? El álgebra, ¿no? O sea, sí, nosotros ya éramos modernos desde mucho antes, ¿no? Y entonces ese tipo de modernidad la tenemos que recuperar porque es esa forma de concebir la modernidad dentro de las propias culturas primigenias o milenarias, pues fue un punto de arranque para que nuestros héroes y nuestras heroínas pues pudieran avanzar en ese sentido. Entonces creo que hay un compromiso muy importante sobre que no nos tenemos que subestimar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O sea, porque hay una subestimación de que no, gracias a los europeos conocimos la independencia, ¿no? Y además fuimos tan torpes que no la llevamos hasta la revolución. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, claramente que la llevamos a la revolución, pero como también le pasó a Europa, la revolución sigue siendo permanente en tanto el capitalismo siga existiendo. La conclusión política sigue siendo la misma. La única manera que la independencia que se le llama pueda ser concluida es cuando podamos superar el capitalismo. Es la única manera de que podamos concluir esa promesa y es la misma manera de poder concluir la promesa que Europa dejó abierta, ¿no? En la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa y la independencia de México se parecen en algo, es que dejaron inconcluso algo y eso algo es lo que los comunistas queremos terminar, ¿no? Y no es terminar un proceso histórico o unas élites históricas, sino queremos terminar con la raíz del mal, que es el capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi conclusión, te la dejaría. Sí, exacto. Y la reflexión, ¿no? La reflexión de lo que digo, esto que dice Jonathan de la modernidad originaria, le llamaba yo en estos textos, y la distinguía de la modernidad capitalista, está basada en un principio histórico que ha tratado de ser destruido o ha tratado de ser ignorado, obviado, ¿no? Que es lo que en el texto en los tres párrafos que les leí es la conclusión que yo haría.
porque es una conclusión propia, ¿no? Precisamente al ver esa riqueza de modernidad originaria que teníamos, se intentó a través de la retórica y la moral burguesa llamada Evangelio, conocida como Evangelio católico, apostólico y romano, así conocida como tal, por los estudios e investigaciones que hemos hecho, trató de pulverizar esa subjetividad, esa modernidad originaria que se llama la subjetividad de los indios, ¿no? De los indígenas americanos, que no es otra cosa que su esencia cultural y es una esencia civilizatoria. Como bien dice Jonathan, aquí y en el Perú, Jonathan, en el Perú ahí se supone, ¿no? Y no quiero adelantarle más porque ya nos vamos a colgar mucho, pero sería un tema también para tratar. Se supone que hay una conexión directa entre los mayas y los indígenas más adelantados del Perú, en procesos de investigación matemática, el álgebra, del desarrollo de las ciencias. Esa es la que yo llamo para distinguirla, ¿no? De la modernidad originaria, ¿no? La modernidad capitalista tratando de pulverizar la modernidad originaria, que no era otra cosa que un proceso civilizatorio único, ¿no? Ni más ni menos para no meternos en la misma retórica de ellos, ¿no? Del dominador europeo, sino ni más ni menos, solamente diferente, auténtico, se llama esencia. Y la esencia de nuestros pueblos sigue aquí viva, porque ellos sí entienden que esta lucha revolucionaria, esta lucha de emancipación, pues es a partir de lo que quisieron pulverizarles y no lograron, ¿no? Porque incluso las lenguas, o sea, la imposición del español que ahora hablamos, el castellano que le llaman otros, es una imposición del intento de pulverizar lo que se conoce como la subjetividad de los pueblos indígenas. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias nuevamente, como siempre, por tu talento, inteligencia, preparación, y tu tiempo y tu compromiso en estos esfuerzos. Muchas gracias a nuestros camaradas que nos escuchan. Sabemos que tenemos seguidores fieles, muy fieles. Ya el otro día me regañaron porque nada más mencioné a algunos, ¿no? Ya no voy a mencionar a más. Ya entiendo al diputado cuando dice no menciono a uno porque se me olvida alguno y ya se me pone celoso. Entonces, pero no, tenemos grandes compañeros, tenemos gente que conocemos, que seguimos en las redes sociales y otras no, que sé que están aquí permanentemente apoyando esos esfuerzos y así sea uno el que nos vea, con eso valió la pena. Así sea uno el que dejemos reflexionando con las locuras que aquí planteamos, ya con eso, ya valió la pena. Muchas gracias, Jonathan, nos estamos viendo. Recuerden, estarnos sintonizando, pasarán este tipo de cosas algunas veces, muy difícil llevar el compromiso todos los días, pero estamos en la línea de fuego, ¿no? No pasará más de 1 o 2 días y regresaremos con todo, porque pues sí, hay compromisos y hay situaciones que cumplir algunas veces. Les agradecemos mucho su escucha. Buenas noches, Jonathan. Patria o muerte venceremos. Buenas noches.